Cuando se empezó a hablar de Televisa Leaks, lo que muchos pensaron al principio fue otra filtración más, puro ruido mediático, pero en realidad es más grave. No era solo una colección de capturas de pantalla o rumores, lo que salió a la luz fue un archivo masivo de más de 5 terabytes de datos internos, que según el equipo de investigaciones de Carmen Aristegui revela una operación clandestina dentro de Televisa diseñada para influir en la opinión pública y destruir reputaciones de personas o voces críticas. La filtración no vino de un hacker escondido en la Deep Web ni una organización anónima, estilo Wikileaks. Fue entregada por una sola persona, Germán Gómez, ex empleado de Televisa, cineasta de profesión. Gómez trabajó durante años en lo que él mismo llamó el laboratorio oscuro de la empresa, editando videos falsos para atacar rivales, creando cuentas falsas en redes y participando en campañas digitales de manipulación. Él fue quien, tras años de formar parte de ese engranaje interno, decidió filtrar los datos a Aristegui Noticias. Y todo esto se gestaba en el Palomar, una suerte de war room mediático. Según lo analizado por Aristegui y su equipo, el Palomar consistía en un grupo encargado de diseñar campañas digitales para promover a ciertos personajes y tumbar a otros, utilizando bots, cuentas falsas y contenido fabricado. No era una teoría conspirativa, escondida en foros. Los documentos incluyen chats, guiones, instrucciones y comunicaciones internas, y entre los nombres asociados con el Palomar se encontró a Javier Tejado Dondé, identificado como líder del equipo y figura clave en la coordinación de estas operaciones. El Palomar no se dedicaba simplemente a medir críticas de audiencia o tendencias. Según los informes, su objetivo era influenciar decisiones y opiniones públicas de forma deliberada y estratégica. Esto incluyó supuestos esfuerzos para favorecer a las elecciones de ciertos cargos públicos como la presidencia de la Suprema Corte y realizar campañas digitales contra figuras consideradas antagónicas a los intereses del grupo mediático. Carmen Aristegui no solo se convirtió en la persona que presentó oficialmente los Televisa Leaks al público, sino también ella fue uno de los principales objetivos de la operación que los datos expusieron. Su nombre aparecía más de 300 veces en las conversaciones internas filtradas, lo que indica que el equipo del Palomar la monitoreaba constantemente y diseñaba tácticas digitales para desprestigiar su trabajo periodístico, su credibilidad pública y sus investigaciones. Pero lo extraño es que todas estas supuestas evidencias no hicieron un gran escándalo mediático, pues fue algo de lo que poco se habló en redes sociales. ¿O es que acaso el poco ruido mediático que hubo al respecto fue también obra del Palomar? Hasta hoy en día esta noticia no ha repercutido tanto como hubiéramos deseado. El matrimonio arreglado entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. En México la ficción y la política siempre han tenido una relación peligrosa, y pocas historias representan mejor esa mezcla que la boda de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, la gaviota. Todo empezó con una historia de amor perfecta. Un joven político viudo, con una carrera en ascenso y una actriz querida por millones, protagonista de Destilando Amor, donde interpretaba a la gaviota. El apodo trascendió en la pantalla y pronto la ficción comenzó a mezclarse con la realidad. Cuando anunciaron su relación, la cobertura fue inmediata. Portadas, entrevistas, apariciones estratégicas. No parecía un romance privado, parecía una campaña, porque en ese momento Peña Nieto no solo era gobernador, era el rostro que el PRI impulsaba para regresar a la presidencia, y en política la imagen lo es todo. La boda en 2010 fue un espectáculo mediático elegante, perfectamente producido, cada ángulo cuidado, cada palabra medida. No solo era un evento social, era una narrativa. Y una muy poderosa, un candidato que proyectaba estabilidad familiar, una actriz que representaba carisma, cercanía y popularidad masiva. En un país donde la televisión había moldeado generaciones, esa combinación no era casual. Las sospechas comenzaron a surgir en foros y redes. ¿Era amor o estrategia? Durante la campaña presidencial del 2012, la presencia de Rivera fue meticulosamente controlada, no improvisada. No daba declaraciones fuera de guión. Su imagen acompañaba, pero no eclipsaba. Era apoyo emocional, era símbolo. Y entonces, años después, ocurrió algo que cambió el tono del cuento de hadas. La llamada Casa Blanca. Una investigación reveló que una lujosa residencia estaba vinculada a un contratista del gobierno. La polémica explotó y fue ella quien apareció frente a las cámaras defendiendo la propiedad, con un discurso que intentaba apagar el incendio. Muchos interpretaron ese momento como el punto de quiebre, la actriz convertida en escudo político. A partir de ahí la historia dejó de parecer romántica.
solo se volvió estratégica, porque cuando terminó el sexenio, terminó el matrimonio. En el 2019 anunciaron el divorcio, sin dramas públicos, sin largos comunicados, sin lágrimas televisadas, solo un cierre silencioso. Para algunos fue el desgaste natural del poder, para otros fue la confirmación de una teoría que llevaba años circulando, que la relación no nació del amor, sino de la necesidad política. No existe un documento que pruebe que fue un acuerdo formal, no hay contrato filtrado, no hay confesión. Pero el patrón inquieta. En un país donde la televisión construyó héroes, villanos y finales felices, ¿qué tan difícil sería construir también una primera dama? A principios del 2000, Otro Rollo era uno de los programas nocturnos más vistos en México, conducido por Adal Ramones. Mezclaba comedia, invitados internacionales y secciones interactivas que a veces rebasaban el límite de lo seguro. Esto por buscar momentos memorables en vivo. Dentro del espíritu de retos y dinámicas físicas, se integró el programa Reto Burundis, una especie de mini competencia dentro del show. Este originalmente estaba asociado al programa infantil del mismo nombre, de pruebas físicas que se transmitía los sábados en el Canal 5, donde participaban personas pequeñas, por así decirlo. La idea era divertida en papel, hacer que las celebridades y conductores participaran de retos físicamente exagerados o castigos humorísticos. En esa emisión en vivo de Otro Rollo, el invitado principal era Enrique Iglesias. La dinámica con el reto Burundis consistía en que Enrique, con los ojos vendados, derribara unas figuras en un péndulo gigante guiado por Adal. El reto se cumplió, Enrique derribó todas las figuras antes de tiempo y aparentemente salvó a Adal de recibir el castigo planeado, pero a pesar de eso los conductores de Reto Burundis decidieron activarlo de todos modos como parte de la broma y del formato del segmento. La idea original era que una mezcla de sustancias cayeran sobre Adal. Lo que nadie consideró, sin embargo, fue el peligro real de esa mezcla. Cuando se abrió el contenedor, en lugar de caer una sustancia inofensiva, la nube de polvos se encendió, provocando una llamarada que envolvió a Adal en pleno set. El fuego no duró mucho, pero fue suficiente. Adal Ramones terminó con quemaduras de primer y segundo grado en varias partes del cuerpo, especialmente el rostro, manos y brazos, y fue llevado a un hospital para atención médica. Pero lo perturbador viene ahora. Imaginemos que estos retos eran pensados para una audiencia menor. ¿Qué hubiera pasado si este reto hubiera salido mal con alguna de estas personas más pequeñas y en vivo? En marzo del 2010, México entero se paralizó con la desaparición de una niña de 4 años en el Estado de México, Paulette Guevara Farah. Lo que comenzó como una búsqueda urgente pronto se transformó en uno de los episodios más extraños en la historia mediática del país, pero no por el desenlace sino por cómo se descubrió. Desde el primer momento las principales cadenas de televisión transmitieron entrevistas en vivo desde el apartamento donde supuestamente la menor había desaparecido. Las cámaras entraron al cuarto, mostraron la cama, el espacio, las sábanas. Durante días el departamento fue prácticamente un set televisivo. Los padres, principalmente la madre, dieron entrevistas constantes. Voceros de la entonces Procuraduría del Estado de México aparecían dando declaraciones ambiguas. Se hablaba de un secuestro, luego de negligencia, luego de inconsistencias. Cada día parecía cambiar la versión. El departamento, una posible escena del crimen, fue expuesto a cámaras durante días. Reporteros caminaban por el cuarto, se apoyaban en los muebles, las cobijas eran mostradas una y otra vez en tomas cerradas. Conductores analizaban en pantalla detalles del lugar. Mientras tanto, las autoridades aseguraban que se trataba de una investigación en curso. El punto de quiebre llegó el 31 de marzo del 2010. Después de una semana de búsqueda, el cuerpo de Paulette fue encontrado entre el colchón y la sábana de su propia cama, el mismo lugar que había sido mostrado repetidamente en televisión, el mismo espacio donde los reporteros se habían sentado. La versión oficial indicó que la pequeña había quedado atrapada accidentalmente entre el colchón y la estructura de asfixia mecánica, pero el manejo mediático ya había hecho algo irreversible. Durante los días previos al hallazgo se filtraron audios, declaraciones contradictorias y peritajes preliminares que luego cambiaban. La Procuraduría sostuvo inicialmente que no había indicios de que el estuviera ahí desde el inicio. La opinión pública empezó a fracturarse. ¿Era posible que durante 9 días nadie detectara un cuerpo en esa habitación? Más allá de las teorías, el caso evidenció algo distinto. La televisión no estaba cubriendo la historia, estaba participando en ella. El cuarto se convirtió en un foro, el dolor en espectáculo, la incertidumbre en debate en horario estelar. El caso Paulette es estudiado hasta el día de hoy por el manejo mediático desmedido. Las cámaras nunca salieron del departamento y cuando el cuerpo apareció ahí mismo, la credibilidad institucional quedó profundamente dañada. Fue un punto de quiebre entre la relación entre medios, autoridades y opinión pública en México. Cuando la narrativa importa más que la verdad, la cobertura puede convertirse en parte del problema. México ha vivido 2 terremotos que marcaron generaciones. El de 1985 en la Ciudad de México y el del 2017 en Puebla. En ambos surgió una figura mediática similar, un
atrapado bajo los escombros, vivo y resistiendo. Este era el símbolo de la esperanza nacional. A Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Pero las historias no terminaron igual que en la transmisión. Tras el colapso del complejo Nuevo León, el Tlatelolco, en 1985, rescatistas y vecinos reportaron escuchar a un niño bajo las ruinas. A este se le dio el nombre de Monchito. Durante días, medios de la época, principalmente de televisión abierta y radio, narraban que el menor respondía con golpes en la estructura, que pedía agua, que estaba consciente. La historia se convirtió en el símbolo de resistencia en medio de una tragedia que dejó miles de muertos. Las cámaras mostraban rescatistas trabajando sin descanso. El país entero seguía la operación. Pero nunca hubo una confirmación oficial de identidad. Con el paso de los días, el rescate se volvió inviable. El nombre quedó flotando en la memoria colectiva. Algunos sostienen que fue una confusión auditiva en medio del caos. Otros creen que fue una construcción mediática que dio al país algo a lo que aferrarse. Lo cierto es que nunca se presentó evidencia formal de que Monchito realmente existiera como se narró en la televisión. Y 30 años después, la historia pareció repetirse. En el colegio Enrique Rebsamen colapsó parcialmente tras el sismo del 2017. ¿Qué pedo? Se cayeron edificios. Medios nacionales transmitieron en vivo el supuesto rescate de una niña atrapada bajo los escombros. Se le dio el nombre Frida Sofía. Se habló de contacto visual, de que movía la mano, de que había pedido agua. La Secretaría de Marina participaba en las labores y daba actualizaciones frente a cámaras. Han estado hidratándola desde la mañana con agua a través de una manguera. Es lo que se ha mantenido. ¿Y hay manera de saber si ella está tomando el agua? No, la única manera es que está con vida todavía. Responde a las señales, le indican que mueva las manos y al menos en el equipo térmico hay movimiento. Físicamente no la ven, pero con el equipo de térmico está respondiendo. El país entero estaba al pendiente. Pero días después, la Marina confirmó algo que cambiaría la narrativa. No había registro de ninguna alumna con ese nombre. No había evidencia verificable de una niña viva en ese punto. Nuestros compañeros de la Sedena hemos hecho un conteo con la dirección de la escuela y tenemos la seguridad de que todos los niños, o desgraciadamente, o están en los hospitales o están a salvo en sus casas. También queremos puntualizar que con la versión que se sacó con el nombre de una niña, no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión y no creemos, estamos seguros que no fue una realidad. La historia se había construido sobre información errónea y mala interpretación en tiempo real. En ambos casos ocurrió algo similar, una tragedia real, un país en shock, medios transmitiendo minuto a minuto. Y un niño convertido en un símbolo. Esto no es algo oscuro, pero sí es profundamente incómodo e indignó a toda la nación, porque revela algo humano y mediático a la vez. Cuando todo se derrumba necesitamos creer que alguien sigue vivo bajo los escombros, aunque después descubramos que la historia no era como nos la contaron. Metimos 3 tecnologías. Una es la parte térmica, otra es la parte sonora y la otra es la parte de movimiento. En la parte de movimiento y en la parte térmica está confirmado. En la parte sonora no está confirmado. 7 de junio de 1999, en pleno día, zona sur de la Ciudad de México. El conductor más popular de la televisión matutina acababa de salir de desayunar cuando un comando abrió fuego contra su camioneta afuera del restaurante El Charco de las Ranas. Recibió más de 20 disparos. Todo ocurrió en segundos. Ahí terminó la vida de Paco Stanley. Y ahí comenzó uno de los casos más polémicos en la historia mediática de México. Regresamos al lugar de los asesinatos. Bueno, señor, en este momento estamos viendo imágenes en tierra. Soy Eduardo Salazar. En este momento estamos viendo imágenes de lo que sucede en el periférico sur. En ese momento Stanley conducía el programa una tras otra en TV Azteca. Estamos en el programa. Gracias. Saludos para la familia Álvarez Castro y Rodríguez Castro. Venía de una larga trayectoria en Televisa y era una figura masiva. Su asesinato no fue un crimen, fue un evento televisivo. Las coberturas comenzaron casi de inmediato. Cámara, reporteros, transmisiones en vivo. México entero vio cómo la noticia se convertía en espectáculo. Que la responsabilidad es de Cuauhtémoc Cárdenas, el jefe del gobierno. Un señor que nos prometió y hoy lo único que le he visto hacer
es formarse en otras filas, de otro partido, buscando ahora la grande. Según la versión oficial, hombres armados interceptaron su vehículo y dispararon directamente contra él, muriendo en el lugar. También resultaron heridos su chofer y uno de sus acompañantes. La escena fue brutal, el impacto inmediato, pero lo que vino después todavía fue más caótico. Desde el inicio surgieron versiones contradictorias. Fue un intento de asalto, un ajuste de cuentas, un ataque relacionado con el narcotráfico. La investigación pronto tomó un rumbo inesperado. El compañero cercano de Stanley y co-conductor del programa, Mario Besares, fue señalado por la Procuraduría Capitalina como posible implicado. Fue detenido junto con otras personas, entre ellas la edecán Paola Durante. El caso se convirtió en un circo mediático. Programas defendiendo a unos, conductores acusando a otros, transmisiones en vivo desde el Ministerio Público y opinión pública completamente dividida. Besares pasó más de un año en prisión antes de ser absuelto por falta de pruebas. Durante el proceso, el expediente fue cuestionado por inconsistencias, declaraciones contradictorias y pruebas débiles. Yo me tardé 3 minutos más. Y en el momento que ya me disponía de salir del baño es cuando empiezo a disparos y disparos. Una descarga de ta. Y veo a los meseros que se echan a correr y pienso todavía están asaltando el lugar, ¿no? Uno de los puntos más oscuros fue la presunta relación de Stanley con personas vinculadas al crimen. Reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada, de Culiacán. Estamos aquí presentes. ¿Su familia? O sea, mi familia. Se habló de consumo de drogas, deudas y contactos peligrosos. El crimen dejó de ser solo judicial. Se volvió político, mediático y espectáculo. Para algunos fue un crimen vinculado con el narco, para otros una investigación mal manejada, y para otros más, un ajuste interno del que nunca se dijo toda la verdad. Esto es todo. A finales de los 90, uno de los escándalos más importantes de la historia del entretenimiento mexicano estalló alrededor de dos nombres, Gloria Trevi y Sergio Andrade. Lo que durante años fue una historia de éxito terminó convirtiéndose en un proceso judicial internacional por acusaciones de abuso, corrupción y asociación delictuosa. Durante los años 80 y 90, Sergio Andrade se consolidó como un productor musical y formador de talento juvenil. Bajo su dirección artística surgió Gloria Trevi, quien rápidamente se convirtió en un fenómeno del pop latino gracias a su estilo rebelde, letras provocadoras y una personalidad que rompía los moldes tradicionales de la industria. El éxito fue inmediato y masivo, sin embargo, paralelamente comenzó a formarse un círculo cerrado de jóvenes aspirantes a cantante que convivían bajo la supervisión directa de Andrade. Con el tiempo, este grupo sería conocido por la prensa como el Clan Trevi Andrade. A partir de 1998 empezaron a surgir denuncias por parte de familiares de algunas jóvenes quienes aseguraban que sus hijas habían sido reclutadas con promesas de fama y posteriormente aisladas de sus entornos familiares. La acusación incluía manipulación psicológica, control estricto de comunicación, explotación económica y abuso. Las declaraciones comenzaron a ocupar espacios en noticieros y programas de espectáculos, generando una presión mediática creciente. En el año 2000, autoridades mexicanas giraron órdenes de aprehensión contra Sergio Andrade y Gloria Trevi. Tras permanecer prófugos durante varios años, Trevi Andrade y la coreógrafa María Raquel Portillo fueron detenidos en enero del 2000 en Río de Janeiro, Brasil. La noticia dio vuelta al mundo y convirtió el caso en asunto internacional. Mientras permanecían encarcelados en Brasil, el proceso de extradición se prolongó durante años. En ese periodo ocurrió uno de los momentos más polémicos del caso. Gloria Trevi anunció que estaba embarazada mientras se encontraba en prisión. La identidad del padre generó especulación pública y mediática. Posteriormente se realizaron pruebas de ADN que descartaron a Sergio Andrade como padre biológico del hijo de Trevi. En el 2002 los acusados fueron extraditados a México para enfrentar el proceso judicial. Después de varios años de litigio, en el 2004 un juez federal absolvió a Gloria Trevi por falta de pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad directa en los delitos imputados. En caso de Sergio Andrade, diversos procesos también se resolvieron a su favor debido a inconsistencias probatorias y falta de elementos contribuyentes para sostener condenas bajo el estándar penal requerido. El fallo judicial no cerró el debate público. Para algunos, Gloria Trevi fue víctima de manipulación y control por parte de Andrade, actuando bajo la relación de poder desigual. Para otros, fue partícipe activa dentro del sistema en que operaba el clan. La percepción social quedó olvidada. Hasta hoy, continúa siendo tema de discusión. El caso Trevi Andrade tiene mucha tela de donde cortar, pero si te ha gustado esta sección, déjalo en los comentarios para hacer un video aparte sobre esta polémica historia. Hay cosas, hay prisiones y prisiones. Cerramos aquí, pero lo que acaban de ver no termina.
Si algo de esto te incomodó, te dejó dudas o te hizo sentir que falta alguna pieza, entonces funcionó. No damos respuestas fáciles. Si quieres seguir descubriendo, suscríbete y activa la campana porque algunas verdades no se descubren, se soportan. Hasta la próxima.